Muy buenos días. En esta oportunidad queremos presentarles desde la Superintendencia de la Economía Solidaria la actualidad macroeconómica nacional y mundial. Vamos a tocar temas importantes en un contenido específico de 3 ítems. El primero es el entorno mundial, el segundo el entorno nacional y el tercero los riesgos para el sector cooperativo de esta coyuntura y de esta actualidad macroeconómica. En primer lugar tenemos la actualidad mundial. ¿Qué está sucediendo hoy en el mundo? La primera diapositiva nos muestra el COVID-19, la amenaza mundial que azota al planeta. Tenemos la gráfica o este slide acerca de las estadísticas que se llevan del COVID-19 a nivel mundial. Estas estadísticas son monitoreadas en tiempo real por la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. En la parte izquierda tenemos el total de casos en el mundo al 6 de diciembre, ayer, a las 5:27 p.m., donde nos muestra que en el mundo habían 66.9 millones de casos, ya acercándose casi al 1% de la población mundial, liderado por los Estados Unidos, con 14.7 millones, India 9.6, Brasil 6.5 millones, Rusia 2.4 millones, Francia 2.3 millones, Italia 1.7 millones y el Reino Unido con 1.7 millones. Nos encontramos, nuestro país, Colombia, con 1.37 millones de casos confirmados. En la parte derecha observamos el caso de las muertes, los fallecimientos con 1.5 millones, liderado por Estados Unidos con 282.198 miles. Le sigue Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, entre los más importantes. ¿Qué podemos observar en la parte inferior de la gráfica? El número de casos a nivel mundial en una tendencia ascendente que no se le encuentra en estos momentos una curva plana o un estado, digamos, de quietud. Continúa avanzando de forma creciente. ¿Y qué podemos analizar de esta situación del COVID a nivel mundial? Algunos de los aspectos importantes son las pérdidas de empleos y la caída en las economías. La OIT hablaba de una pérdida más o menos de 500 millones de empleos en esta etapa de pandemia. En segundo lugar, tenemos la secuencia de segundas y terceras olas a nivel mundial, en el caso de Europa y algunos países de Oriente Medio. El refugio de los inversionistas en activos como el oro, los bonos, las monedas, donde se refugian ante las volatilidades de los mercados. En cuarto lugar, tenemos una bandera verde de esperanza, donde se concentra en el hallazgo de la vacuna con un alto grado de efectividad. Este desarrollo de las vacunas, como se ha comentado en los medios de comunicación, son liderados por algunos laboratorios como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Glaxo, BioNTech y Oxford. Tenemos en segundo lugar el crecimiento del PIB mundial del tercer trimestre, la tasa anual, que es la comparativa del tercer trimestre de 2020 con el tercer trimestre de 2019. Y observamos en la diapositiva cómo las economías, después de la fuerte caída en el segundo trimestre, han venido recuperándose. Tenemos en primer lugar el crecimiento de la economía china al 4,9%, seguida en términos negativos Estados Unidos con el menos 2,9%, Rusia
Brasil, Francia, y así sucesivamente. Tenemos a nuestro país, Colombia, que creció en el tercer trimestre de este año a una tasa del -9%. Y en la parte final, en la parte inferior, tenemos al Reino Unido con el -9,6%, un poco golpeado por los mercados y su economía ante la expectativa de la materialización del Brexit. Algunos de los aspectos importantes que tenemos que resaltar acá son las expectativas positivas de las vacunas. Ya sabemos que muy pronto empezarán las autorizaciones por parte de los gobiernos para la vacunación masiva en los diferentes países, en Europa, en Estados Unidos, incluso aquí en Colombia. La reactivación de las economías, digamos, las más importantes, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Europa en general, están pendientes digamos, del tema de las vacunas y a su vez los mercados esperando que las economías se reactiven. En tercer lugar, tenemos la extinción de los confinamientos. Se ha llegado a un periodo donde ya no es necesario, donde los gobiernos han determinado que no es productivo ni es eficiente tener confinamientos, por lo que ya parece ser cosa del pasado. En cuarto lugar, tenemos la reactivación del comercio, el comercio mundial que fue muy afectado por la parálisis en meses anteriores. Y en quinto lugar, tenemos la recuperación de los mercados, de los tres tipos de mercados: los mercados de bienes y servicios, los mercados laborales, y tenemos también la recuperación de los mercados financieros, que digamos son los motores de las economías. ¿Qué ha pasado con los índices bursátiles? Han llegado a su máximo después de las fuertes caídas en meses anteriores. El Dow Jones de la Bolsa de Nueva York, como observamos la gráfica, en los meses de marzo y abril fueron los más difíciles en todo el mundo. Sus máximas caídas, todos tuvieron un comportamiento similar, pero hoy, a fecha de diciembre 4, ya están en sus niveles máximos. Incluso el Dow Jones ya superó los 30.000 puntos. Igual sucede con el FTSE 100 de la Bolsa de Londres, que llega a los 6.550 puntos, llegando a niveles más o menos a niveles superiores a los niveles de febrero, recuperando todo el terreno perdido. El Nikkei, el índice de la Bolsa de Tokio, superando sustancialmente los 26.000 puntos por encima de lo que cotizaba en enero y febrero. El Bovespa de Brasil, observamos que ya están los 113.000 puntos, llegando casi al nivel máximo de enero y febrero, acercándose a los 118.000 puntos. E igual situación para el Merval de Argentina, que ha tenido un sustancial crecimiento, llegando a los 54.730 puntos, superior a los niveles de enero y febrero y de todos los meses de este año. Eso ha hecho que los índices bursátiles o las bolsas de valores, que son los principales termómetros de las economías, ante las buenas noticias y la euforia de los mercados, tienden al alza, pronosticando que la recuperación viene en camino y que el 2021 va a ser un año muy fructífero. El mercado del petróleo, uno de los principales commodities, observamos su comportamiento durante todo el año. Su máxima o su mínimo precio en el mercado en los meses de abril, cuando fue impactado fuertemente por la pandemia. Vino posteriormente la recuperación mes a mes, mayo, junio, hasta noviembre, digamos la tendencia alcista, y en diciembre, esto es con datos al día viernes, cerraba en $49.25 el barril del Brent, que es la cotización del
del Brent en Inglaterra, en Londres, y el WTI el 46.26 a $46.26 el barril, que se cotiza en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de futuros. ¿Y qué aspectos importantes se tienen acá en cuenta que hayan motivado el crecimiento del petróleo? En primer lugar, los recortes de la OPEP y los países aliados, perdón, la reactivación mundial de las economías, el avance en la vacuna anti-COVID, la mejora en la demanda del crudo, el avance en las relaciones entre Estados Unidos y China y la definición de las elecciones en Estados Unidos con el triunfo de los demócratas y del presidente Biden, que ha generado un clima de menos volatilidad, un poco de menos tensión que la que traía el presidente Donald Trump con el resto de países del mundo. Aquí es importante mencionar que el presupuesto general de la nación para el próximo año está cifrado en 50.2 el barril Brent según el marco fiscal de mediano y largo plazo, lo que augura que es muy probable que esa meta se cumpla, pues ya la cifra del 47, 48 dólares está muy cerca a los 50 de la proyección que hace el gobierno para el próximo año. Importante también resaltar que los cálculos del gobierno indican que por cada dólar que baja el precio del petróleo, los ingresos fiscales del país se reducen en 400 millones de pesos, 400.000 millones de pesos anuales, por lo que un movimiento de 10 dólares generaría una pérdida de ingresos fiscales por más o menos 4 billones. En esta diapositiva observamos los últimos acontecimientos a nivel mundial, las perspectivas económicas de la OCDE y el crecimiento, tanto a nivel global como de países de América Latina. Observamos a Colombia creciendo este año en el menos 8,3, para el próximo año el 3,5, el 2022 el 3,7 y así sucesivamente el resto de países de América Latina. Es una buena señal de que el próximo año y el 2022 serán periodos de recuperación. Algunos analistas hablan de que la economía mundial se enfrenta a un invierno duro, a pesar de las buenas noticias de haber pasado la volatilidad electoral, el tema del COVID, de la llegada de las vacunas, pero digamos que aún hay algunas nubes negras que pueden incidir en el panorama o en el futuro económico en todo el mundo. Entonces tenemos que estar muy atentos a estas noticias. La OPEP subirá gradualmente el bombeo de crudo desde enero. Esto generará presiones al precio del petróleo. Generará posiblemente volatilidad si los países no se ponen de acuerdo y abren los grifos, se pueden generar problemas de oferta que pueden afectar los precios sustancialmente. Reino Unido aprueba la vacuna Pfizer. Coronavirus llevó a una caída de salario en todo el mundo. Esto es muy importante, dado que los trabajadores y los 500 millones de empleos que fueron afectados verán sustancialmente una disminución en sus ingresos. Lo podemos notar aquí en Colombia también con los niveles de inflación y las negociaciones que se están haciendo acerca del salario mínimo. Y finalmente, una hipótesis, una teoría, el origen del COVID podría también estar fuera de China. Surge esa pregunta si se originó solamente en China o en otras latitudes. En segundo lugar, tenemos la actualidad nacional, qué sucede en el país, algunos de los principales indicadores. Tenemos el Producto Interno Bruto, el PIB del tercer trimestre de este año, publicado por el DANE hace algunas semanas, donde nos mostró un crecimiento del menos 9%. Veníamos de un periodo muy crítico, del más bajo de la historia de la economía del país, de menos 15,8%, originado lógicamente por los temas de la pandemia y el confinamiento. La proyección para el cierre de este año es, en promedio de los analistas y organismos multilaterales, es del menos 8,3%, como lo vimos anteriormente en la OCDE.
¿Y qué podemos recalcar de este crecimiento del tercer trimestre, que es el termómetro de nuestra economía? Los sectores, los 12 sectores económicos en que se clasifican. Los que están en cuadros rojos son los más damnificados, los que más negativo crecieron, comenzando por actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, el menos 29,7. Le sigue construcción, un sector también bastante golpeado por el confinamiento. El comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, el 20,1. Explotación de minas y canteras, el menos 19,1. Aquí encontramos también pues el precio del petróleo y los, digamos, bajos precios que tuvo a nivel internacional. Y en positivo tenemos actividades inmobiliarias, el 1,8, seguido de actividades financieras y de seguros, donde se encuentran nuestras cooperativas de ahorro y crédito. Y finalmente, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con el 1,5%. Estos tres de crecimiento positivo. Si uno hace balance y le agrega el resto de sectores, pues definitivamente, como se dice popularmente, solo hay 3 sectores que pasan en positivo y sacan la cara por la economía en este tercer trimestre. La tasa de cambio, el precio del dólar, bastante afectado a nivel mundial por el tema de la confianza de los inversionistas en tomar activos de riesgo en otras latitudes. Entonces aquí observamos el comportamiento. En diciembre 31 teníamos una tasa de cambio cercana a los 3.300, una fuerte volatilidad que superó los 4.100 pesos por dólar en abril. Empezó a descender paulatinamente con fluctuaciones para cerrar el 5 de diciembre en 3.467,49. Si observamos aquí esta fuerte caída desde noviembre 3, que fue la elección del presidente Biden, ha superado más del 10% esa caída, debido a que se ha aclarado el panorama de que ya, digamos, los inversores ven que no hay tanta incertidumbre y que es factible tomar riesgo en otro tipo de monedas. Eso ha hecho que el dólar se demande menos, que al contrario haya más ventas, y al haber más ventas de la moneda, entonces su precio baja y su tendencia seguirá probablemente bajando en los próximos días y en los próximos meses. La tasa de desempleo nacional al mes de octubre, publicada este fin de semana la semana pasada por el DANE, podemos observar que se ubicó en el 14,7%, recuperándose de la fuerte alza que se generó en el mes de mayo, cuando llegó a su pico del 21,4%. Vemos las disminuciones paulatinas, y eso ha tenido una repercusión importante, y es la apertura de los diferentes sectores, la terminación de las cuarentenas, la generación pues de nuevos puestos probablemente, pero en sí se debe básicamente a la reapertura de la economía y también a la reapertura de las economías a nivel mundial. ANIF, el Centro Pensamiento, estima que entre marzo y octubre del presente año las pérdidas de ingresos laborales ascendieron a 27,9 billones, casi 28 billones, que son ingresos que dejaron de recibir los trabajadores y que dejaron también pues de utilizar en el consumo en los hogares. Se dice que la pérdida de los empleos en esta pandemia, el 25% fueron afectados por el confinamiento. En la parte derecha observamos lo que sucedió en el mes de octubre de este año comparado con el mes de octubre del año pasado, y los sectores que más destruyeron empleo, que digamos más damnificados: administración pública y defensa, 254,000 empleos; alojamiento y servicios de comida, 232; comercio y reparación de vehículos, 224,000; actividades profesionales, 217,000;
actividades artísticas 203.000, agricultura y casa 201.000 y así sucesivamente. Algunos generaron empleos como suministro, electricidad, gas y agua, 66.000, e información y comunicaciones, 16.000 empleos. En balance, haciendo, digamos, el neteo de entre el mes de octubre de 2020 y octubre de 2019, observamos que hubo una pérdida de 1.5 millones de empleos. Tasa de inflación. Esta fue publicada este fin de semana por el DANE. Observamos la tendencia anual al mes de noviembre, con su máximo nivel en noviembre de 2015, descendiendo paulatinamente, para terminar en este noviembre de 2020 en 1,49 la inflación anual. Esta inflación anual, digamos, ha venido generando este comportamiento, pues lógicamente a raíz de la pandemia, de la debilidad de la demanda que se genera en los hogares, del consumo de los hogares, pues al haber altas tasas de desempleo y al haberse disminuido los ingresos de los consumidores, pues la presión en los precios y la compra de bienes y servicios se ha deprimido fuertemente. Entonces, cuando baja la inflación, cuando es negativa, no se habla de inflación, sino de deflación. En el cuadro de abajo tenemos los datos de la inflación mensual, que fue menos 0,15. Esto es comparado con el mes anterior, o sea, con octubre. La variación del año corrido, 1.23, comparado, perdón, contra diciembre del año pasado, y la variación anual de 1,49, la anual, frente al mismo mes del año anterior. Y algunas de las razones de la caída de la inflación en este mes de noviembre: las prendas de vestir y calzado, el menos 3.71, la educación, el menos 1,3, especialmente en las matrículas universitarias, recreación y cultura, el 0,52, negativo, información y comunicación, el menos 0,46. Y algunas de las razones por la caída de estos precios en el mes: en primer lugar, el día sin IVA, los descuentos comerciales que se generaron en las prendas de vestir y calzado y en otros artículos, y en tercer lugar, las matrículas, especialmente en el nivel superior, que han generado, digamos, esa disminución en los precios. Habría que preguntarse la incidencia que va a tener el precio de las matrículas y el nivel de, digamos, de estudiantes que van a participar el próximo año en el primer semestre. Habrá que mirar con mucha cuidado, con mucho interés, esas estadísticas. El índice de confianza del consumidor, importante indicador mensual que es seguido por analistas, por el gobierno, por todas las instituciones. Observamos el cierre al mes de octubre en menos 18,6, recuperándose del nivel más bajo presentado en abril del menos 41,3. Paulatinamente, digamos, el consumidor, a medida que la economía se ha venido recuperando y que los sectores se han reabierto y que el mercado laboral también viene recuperándose, las expectativas han venido mejorando. Entonces los consumidores creen que dentro de un año la situación estará mejor, y también han mejorado su perspectiva de que hoy les está yendo mejor que en periodos anteriores. El consumo de los hogares, el consumo de, digamos, de bienes y servicios asciende más o menos a más del 70% del PIB. Es el gran motor de crecimiento de una economía, el consumo. Por eso hay que estimularlo, dicen los analistas, por eso hay que remunerarlo bien, para que por medio de un buen poder de compra de los consumidores las economías se reactiven. Y algunas de las causas de estas fluctuaciones en los últimos tiempos, ¿cuáles fueron?
El aislamiento, lógicamente, mandó al nivel más bajo el consumo de los hogares, el desempleo, la pérdida de los puestos, digamos, de trabajo, la incertidumbre. En periodos de alta incertidumbre, los consumidores simplemente no gastan en exceso, simplemente ahorran, posponen inversiones, los inversionistas igualmente. Y algunos de los aspectos positivos que han hecho que se incremente en estos últimos meses. Los días sin IVA, el uso de tarjetas de crédito, digamos la reactivación de los créditos bancarios, etcétera, la reapertura de los diferentes sectores económicos y, lo más importante, el regreso o el retorno de los ingresos a los hogares. Entonces, en la medida en que los ciudadanos recuperen sus puestos de trabajo, pues el retorno de los ingresos para consumir en los hogares es lo más importante para la reactivación de la economía. Otro dato importante es que la pérdida de ingresos laborales de marzo a septiembre ascendió a aproximadamente 26,3 billones. Acontecimientos importantes en el tema local de nuestro país. Colombia ya recibió 5.400 millones de dólares de crédito del Fondo Monetario, una cifra bastante importante, que también ha generado una presión hacia la tasa de cambio, en la medida en que si esta oferta de dólares llega próximamente a la economía, pues al aumentar esa gran oferta de divisas, el precio del dólar va a seguir cayendo. Corfi Colombiana proyecta un crecimiento del 5.3 en 2021 y una deuda bruta del 67% del PIB. Proyectan inflación de 1.9, como veíamos anteriormente, el valor o digamos el índice es inferior a esta proyección para 2020 en mesa de negociación del mínimo. Digamos que la inflación es uno de los indicadores claves para la negociación del salario mínimo en estos momentos por parte del gobierno, los empresarios y los trabajadores. El dólar continúa debajo de 3.500, como lo vimos anteriormente, acercándose a los 3.450. La reducción de la jornada laboral tendrá un costo semanal de 85.309. En este fin de semana tuvimos la noticia de que el Senado ya aprobó la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Es una tendencia, digamos, importante analizar que suceden en diferentes latitudes, en diferentes países del mundo, donde se trabajan menos horas. Actualmente en Colombia trabajamos 48, pero si vemos el promedio de países desarrollados trabajan menos de 40 horas a la semana. Habría que preguntarse qué aspectos importantes van a reemplazar ese tiempo de trabajo. Probablemente la capacitación, la formación o la productividad de los trabajadores. Reforma laboral, debate que va más allá del trabajo por horas para incentivar el empleo formal y bajar la informalidad. La informalidad del país en el empleo actualmente cerca del 50%. Empresarios y sindicatos exponen sus ideas. Lo ideal es que el empleo que se genere sea un empleo estable de calidad y esta informalidad cada vez sea menor. Según proyecciones de la OCDE, el PIB de Colombia tendrá un crecimiento de 3.5 para el 2021, mientras que para Corfi Colombiana es 5.3. Esperemos que ese nivel sea superior al que proyecta la OCDE. ¿Qué posibles riesgos se tienen para el sector? Entre los más importantes citamos estos 6 riesgos. El primero es la prolongación de una media del COVID a nivel mundial y nacional, con probables confinamientos. Todavía no sabemos los resultados de las vacunaciones, si van a ser efectivas. Eso simplemente se dilucidará en la medida en que los países lo hagan de forma masiva. Puede funcionar o puede funcionar, no funcionar o tener algún tipo de problemas, lo que generaría nuevos confinamientos. Esperemos que no, que con estas experiencias que están haciendo los países o estas pruebas, los resultados sean positivos.
El estancamiento, ralentización de los flujos normales en la intermediación financiera a la baja, lógicamente debido al confinamiento, debido a las medidas que han tomado las diferentes cooperativas de hacer ya más operaciones virtuales, un poco todavía el temor de los usuarios o de los asociados poder ir a sus cooperativas a hacer sus operaciones como se hacía normalmente. Eso ha sido reemplazado por operaciones digitales. En tercer lugar, tenemos el incremento en la mora por tasa de desempleo. Una vez expirados los alivios en nuestro sector de cooperativas de ahorro y crédito, a partir de que expiren los alivios que se generaron, pues se observará la realidad de los probables o materializados impagos que se puedan generar si los clientes que lo solicitaron pueden pagar o no sus obligaciones de forma oportuna y cumplida. En cuarto lugar, tenemos menores volúmenes en operaciones financieras, excedentes tendiendo a cero en 2019. Esta era una de las hipótesis que se tenía. Según los estudios últimos de estados financieros, es probable que el sector tenga excedentes positivos, que es lo más probable. Entonces, en ese sentido, es muy beneficioso, ya que ha sido un manejo muy juicioso y cuidadoso por parte del sector y por parte también del supervisor y digamos, de todos los estamentos. En quinto lugar, tenemos abundancia de liquidez. Hay una liquidez gigante a nivel mundial, a nivel nacional, con bajas tasas de interés del Banco Central, con disminución de encajes, con facilidades de crédito. Entonces, eso genera que digamos, el margen de intermediación, que es la diferencia entre las tasas de captación y colocación, sea cada vez más estrecho y que posiblemente se pueda generar una competencia caníbal con otros sectores donde se propugne por alguna compra de cartera, por ejemplo, o algún tipo de concentración de los clientes. Eso es lo que se define como competencia caníbal. Y finalmente, un importante tema es el impacto en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito ante la generación de provisiones. En este mes de noviembre, las cooperativas de ahorro y crédito deben calificar de forma juiciosa su cartera. Ello puede llevar a que dicha calificación pueda deteriorar a una cantidad significativa de clientes, lo que haría necesariamente generar un tipo de provisión para poder cubrir esas posibles pérdidas por impagos que se puedan generar. Esta es la presentación que tenía para ustedes. Muchas gracias por su atención. Ha sido un trabajo juicioso de análisis, pero muy, digamos, sencillo, fácil de entender, y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.